Entonces hoy vamos a hablar un poquito de neurosemiología y pensamiento neurológico. Cuando me invitaron a esta charla, me plantearon pues como una visión desde la neurología y la fisiología en lo que tiene que ver con el examen neurológico. Yo finalmente pues les comenté que me parece que lo más importante en neurología es entender lo que tiene que ver con la semiología. Y para iniciar esta charla, pues tengo algunas declaraciones. Lo primero es que no tengo ahorita patrocinio ni conflicto de intereses. Todo lo que diga va a ser a título personal y la experiencia que he tenido durante estos años. Y aclaro que tengo cargos en Fundación Clínica Chávez, la Universidad Nacional, la Asociación Colombiana de Neurología y la revista Acta Neurológica, entre otras instituciones. Entonces, mucho de lo que vamos a ver en esta conferencia va a estar relacionado con la publicación del libro que realizamos este año, que lanzamos en la Feria del Libro, junto con mis compañeros Daniel, Ángela y la profesora Saavedra. Esto fue un trabajo que hicimos durante 3 años de la residencia, en la cual siempre pues, nos encontrábamos con una dificultad y era, teníamos mes a mes diferentes estudiantes, rotantes de posgrado, diferentes especialidades, medicina interna, geriatría, cuidado intensivo, farmacología, bueno, todos los que rotan por neurología, pero siempre lo que nos decían es, no encontramos un texto que nos llene, que sea fácil, que sea práctico y que podamos usar realmente en el día a día a cabecera del paciente. Entonces nos pusimos en ese trabajo, ver qué había en nuestro idioma español y definitivamente encontramos que había un espacio con el cual podíamos contribuir y pues este es nuestro trabajo de grado. Este lo pueden conseguir digital, está en Google Books, en Apple Books, en Amazon, lo pueden conseguir en físico y acá pues con el QR también. Entonces para iniciar, la semiología pues como les comentaba es fundamental, nos va a permitir hacer el abordaje del paciente, pero para poder llegar a esto tenemos que haber pasado por básicas, por anatomía, por fisiología neurológica y antes de examinar al paciente, que sería básicamente lo que sería parte de la semiología, pues tengo que hacer un buen interrogatorio y para hacer buena neurología tengo que integrar todo ese conocimiento, pero no solamente es conocimiento de lo que podamos leer en los textos, de lo que podamos informarnos en internet, sino que también es tener a un tutor que nos facilite esos tips de la experiencia para poder examinar a un paciente. Y eso pues también lo pueden encontrar en el libro. ¿Qué necesitamos para trabajar en neurología? Entonces hay como unas herramientas para el neuroexamen. Entonces pongo acá primero esta imagen. Esta imagen lo que nos plantea es, y esto lo aprendimos mucho después de la pandemia del COVID, uno, los elementos de bioseguridad. Dos, todos deberíamos, inclusive así sea una especialidad donde está más enfocada en lo neurológico, tenemos que examinar los signos vitales, tenemos que ver cómo está el pulso, cómo está el corazón, cómo están los ruidos pulmonares, y por eso traigo esta imagen. Y ya específicamente cuando hablamos de neurología, pues tenemos algunos elementos especiales. Entonces tenemos diapasones, tenemos la linterna con el pupilómetro para poder saber exactamente cuántos milímetros vamos a escribir que corresponde la pupila en basal y en respuesta fotomotora. Pocas veces lo hacemos, porque no siempre es una causa de consulta frecuente, pero en caso de que sea necesario evaluar el primer nervio craneal, pues ese olfato lo vamos a hablar con dos sustancias. Uno es café, que podemos conseguirlo fácilmente como café liofilizado y tener tarros con granos o con polvo de café. Y el otro es menta, que lo podemos conseguir fácilmente con las cremas o pastas dentales. Estos utensilios rojos son importantes, ya sea que utilicemos la aguja como la escuela británica, o que tengamos algo que sea de rojo intenso, en vivo, porque nos va a permitir evaluar lo que tiene que ver con la visión central, macular. Debemos tener algo que nos permita hacer reflejo corneal y evaluar tacto superficial, que podría ser motas de algodón y sopos, y los bajalenguas nos servirían también si los partimos para evaluar sensibilidad. En la portada del libro ustedes ven que tenemos un oftalmoscopio, un martillo, un diapasón de Riel-Ziffer y una neurorueda. Realmente, esto también fue una discusión porque era, bueno, ¿y qué vamos a poner de portada? Entonces, por ejemplo, la editorial de la universidad nos dijo y nos mandó unas propuestas gráficas como de una neurona, pero esto era más como de neurociencias. Entonces dijimos, no, pues si vamos a hablar de examen, pues tenemos es que llevar al lector a que vea con qué va a desarrollar ese examen y hacer esa semiología. Y de hecho, pues estas son herramientas que uso en el día a día. Otro recorrido que es importante, antes de irnos adentrando en esto del pensamiento neurológico, es también entender que hay diferentes tipos de martillos, que hay una historia de la neurología que se escribe a través del desarrollo de estas herramientas del neuroexamen. En las Américas, los más frecuentemente utilizados por los médicos pues, son el martillo de Taylor y el de Book, que son los que usualmente tienen desde que uno es estudiante. De hecho, yo conservo mi martillo de Book de cuando era estudiante, cuando inicia uno en cuarto año de biología, y usualmente el que más tienen los neurólogos es el de Tromner, pero es por una particularidad en el cual el cabezal es mucho más pesado y se puede obtener un reflejo con menos intentos.
Entonces es un examen mucho más fino, más limpio. Hay algunas escuelas, como la francesa, y donde la mayoría de profesores son de esa escuela, que usan el de Dejerin. En Alemania tienen el de Berliner, en Reino Unido usan más de Queen Square, y tenemos también el de Babinski, que incluso el de Babinski pues, puede ser telescópico. En cuanto a oftalmoscopios, es súper importante que, entendiendo que el público es diverso en esta conferencia, pues si tienen oftalmoscopio o si tienen la posibilidad de que les presten oftalmoscopio, lo usen mucho para ver retinas normales, porque lo mejor en el examen neurológico es saber qué es lo normal, porque ya si se encuentran algo alterado, pues pueden referirlo a los servicios de neurología, pero lo importante es poder identificar cuando algo no es normal, basados en que ustedes tengan experiencia en ver un examen normal, y siempre insistimos en eso. Entonces los oftalmoscopios van a tener un mango, van a tener un cabezal con una cara anterior y una cara posterior. Ese cabezal, en su cara anterior, pues vamos a tener un visor, un selector de luz, y en la cara posterior vamos a tener igualmente ese visor, el soporte ciliar, que nos va a permitir colocarlo sobre nuestra ceja, el disco de dioptrías y el visor de esas dioptrías. ¿Listo? Usualmente puede que tengan la edición de bolsillo o que tengan este, que es el que sigue después de la edición de bolsillo, o ya, si les gusta mucho ver retina, está la primera generación de los panópticos, que mejoran en aproximadamente un 2.5 veces el campo visual, y la segunda generación, que es la que se consigue ahora, que es esta, que nos hace un efecto de cámara oscura, y nos permite ver con mucha mayor claridad el fondo retiniano. Otro elemento que es importante son los diapasones. Los diapasones usualmente pues está el de 128 y el de 512. El de 512 va a servir más para las pruebas auditivas, el de 128 para las pruebas de vibración, lo que tiene que ver con la palestesia. Y si ustedes realmente pues, van a conseguir uno, pues a veces lo que se hace es que se compra el de 256, que nos vamos a acercar a poder hacer las pruebas en ambos escenarios. Y ya si quisieran algo un poco más especial, pues pueden conseguir este, que es el de Real Cipher. Este está configurado a 64 y 128 Hz, y eso va a depender de si tiene o no colocado estas terminaciones. Estas terminaciones tienen unos triángulos que pueden ser o negras, oscuras ambas, o pueden ser claras, y está graduado de 0 a 8. Y se denomina como un diapasón semi-cuantitativo. Y se han hecho algunos estudios donde, dependiendo en qué nivel nos dé el paciente, para que nos diga, en este momento ya no siento, pero si no ve vibrar ese triángulo y, por ejemplo, el paciente dice, ya no siento y está vibrando y más o menos está entrecruzando en 6 o en 4, uno podría documentar eso, ir a los valores, y es un muy buen predictor de polineuropatía de forma temprana. Listo, entonces ya abordando lo que tiene que ver con las herramientas del examen neurológico o neuroexamen, ahorita entramos a qué es eso del pensamiento neurológico. Entonces hay diferentes autores que han planteado cómo deberíamos abordar un paciente neurológico, y siempre se llega como a conclusiones que son similares. Entonces lo primero, y esto va a estar representado por este primer cerebro, es que necesitamos tener un orden sistemático de ese pensamiento. ¿Y eso qué implica? Que seamos ordenados en seguir una secuencia de proceso para que no se nos pasen detalles. ¿Y eso qué va a implicar? Hacer una buena historia clínica, por tanto debo tener una información de calidad. En lo posible debo tener un paciente que me dé información que sea verificable con un acompañante que sepa del paciente. Pues porque si no, por ejemplo, cada vez nos pasa más de que tenemos pacientes que viven en un hogar geriátrico, va acompañado o le alquilan un cuidador por unas horas, entonces no tenemos cómo acceder a información de calidad, y eso bloquea mucho el que podamos actuar con mayor certeza. Pero entonces, para que seamos buenos en la historia clínica, en ese primer paso del pensamiento neurológico, debemos ser buenos escuchando. A veces en que fallamos, de que hacemos preguntas y preguntas, y a veces no dejamos algunos segundos para que el paciente explique un poco más qué es lo que quiere decir o por qué es que está en el servicio de urgencias o de consulta, o incluso en la UCI o hospitalización. También debemos ser buenos planteando esas preguntas. Algunas preguntas deben ser abiertas, otras deben ser cerradas, y debemos también ser buenos en dirigir el interrogatorio, porque nos toca identificar cuáles son los puntos clave y cuáles son las líneas de trabajo que vamos a seguir. Y hay algunas preguntas que podemos plantear y que son súper importantes al inicio, y sobre todo cuando no somos los médicos tratantes, nos llaman como interconsultantes, o cuando es el primer acercamiento que tiene el paciente con el médico. Y es una pregunta abierta como, ¿qué es lo que pasa? Para que el paciente no responda. Usualmente, en los diferentes escenarios se dice que deberíamos dar al paciente entre 2, 3 minutos, y ya se expande un poco, no pasarse de los 5 minutos, porque necesitamos también ir dirigiendo y profundizando en la información. Y lo otro que es fundamental es que nos cuente desde el principio qué pasó, porque a veces, ¿qué sucede? El paciente va y consulta en diferentes instituciones, cuando nos llega a nosotros ya es un paciente que ha sido
o diagnosticado, o estudiado, o le han enviado estudios, llega con una carpeta, llega con muchas hojas, folios e información, y nosotros nos podemos perder en eso, perder el norte, y por eso es importante saber es lo del principio, ¿listo? Y tratar de hacer como un resumen de qué fue lo primero que pasó, rápidamente qué ha pasado desde ese momento, y ahora qué fue lo que se descuadró que lo hace venir o consultarnos a nosotros. El segundo punto es la temporalidad. La temporalidad va a ser muy importante porque nos va a determinar, uno, la aparición. Entonces, por eso hay que definir con precisión cuando inicia, y por eso es fundamental el ser buenos entrevistadores. La evolución, o sea, cómo han sucedido los hechos, y la frecuencia, si es algo que se presenta de forma episódica. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir orientarnos a unas u otras posibles etiologías, y adicionalmente nos va a hacer que ese margen de posibilidades de impresiones diagnósticas se acorte con solamente saber la temporalidad. Entonces, ¿yo qué voy a tener que considerar? Uno, la temporalidad, la localización, que a este momento del interrogatorio yo ya tendría esa información por lo que haya preguntado o lo que se me haya comentado en ese momento, y el contexto, que es toda esa historia alrededor de. Y tercero, es que en neurología nosotros hacemos enfoques en 3 niveles. Entonces tenemos a nivel sindromático, topográfico y etiológico. Entonces, si recordamos en síndromes, pues tenemos síntomas y signos. O sea que ya la mayoría de lo que voy a pensar antes de pasar a examinar al paciente, lo voy a tener ya con los síntomas referidos por historia clínica. Y los confirmo al examinarlo con los signos, y ahí es donde yo planteo, listo, probablemente sí, este paciente tiene un síndrome motor superior. Y adicionalmente, esto tiene una temporalidad hiperaguda, o sea que probablemente estoy entre un síndrome neurovascular agudo y probablemente esto es un ataque cerebrovascular. Nos toca actuar rápido, con velocidad. Eso es usualmente lo que pasa en nuestras mentes. Entonces hay algunos autores, por ejemplo está Berkowitz, que propone primero esta fórmula, que es que podríamos explicar el pensamiento neurológico como la temporalidad más la localización. Eso nos va a determinar el síndrome, que es lo que acabamos de hablar. Y Meltzer, en su libro de Cómo pensar como neurólogo, nos dice, listo, si ya Berkowitz nos dice qué es el síndrome, si yo a ese síndrome le adiciono el contexto, tengo la posibilidad de tener los diagnósticos diferenciales. Y si ustedes se ponen a pensar, pues esto que parece muy sencillo, de fondo es todo lo que dije yo en los anteriores 5 minutos. Entonces, debo tener información de calidad, hacer buena historia clínica, tener la temporalidad y hacer un enfoque a 3 niveles: síndrome, topografía y etiología. Esta gráfica no la he actualizado, la traigo del libro de Fuller, porque es en uno de los textos donde, aparte de ponernos pues, en el eje Y la temporalidad y en el eje X agrupar los diagnósticos diferenciales por clúster. Entonces acá tenemos qué es lo vascular, qué es lo epiléptico, lo migrañoso, lo inflamatorio, lo infeccioso, neoplásico, degenerativo, neurogenético y congénito. Y acá pues, decimos que algo hiperagudo va a ocurrir en segundos a minutos, y si es hiperagudo agudo, segundos, minutos, incluso horas. Lo que tiene de importante esta gráfica es que adicionalmente a plantearme eso en ese orden, también me plantea la aparición de forma gráfica con estos rombos y triángulos. Entonces, por ejemplo, lo vascular inicia de forma súbita y es algo que podría ir mejorando con el tiempo. Pero acá se diferencia con lo epiléptico, porque el epiléptico usualmente incluso puede que inicie muy rápido, pero va a ser progresivo hasta llegar a una presentación máxima y luego va mejorando. Y lo migrañoso también podría haber de lo agudo, hiperagudo, solo que va a ser un poco posterior al inicio de lo vascular, que es súbito, o del epiléptico, que es progresivo, y este tiene una forma más de rombo usual, porque inicia progresivo y posteriormente mejora. Lo que uno esperaría con una presentación migrañosa es que con la intervención mejore. ¿Listo? Luego pasamos a lo que es subagudo. Y en lo subagudo tenemos que la presentación es muy similar entre lo inmunomediado y lo infeccioso. Entonces ahí lo que nos toca es basarnos en la historia. ¿Será que el paciente viajó, hay antecedentes epidemiológicos, exposicionales, ha tenido fiebre, hay parámetros inflamatorios, biomarcadores, que me guíen a pensar si es más inmunomediado, si es más infeccioso, si tiene otros síntomas de inmunidad corporal? Y eso nos va a ayudar a ubicarnos. Pero si ustedes ven, esta presentación no nos va a hacer pensar que es ni vascular, epiléptico o migrañoso. ¿Por qué? Porque es subagudo y se está dando en el rango ya hacia horas, incluso semanas. Y cuando pasamos al escenario crónico, usualmente lo neoplásico le toma, o sea, todo lo que es manifestaciones neurooncológicas son progresivas y son lentamente, van aumentando en el compromiso sistémico, tienen manifestaciones sistémicas que usualmente al paciente le preocupan y por lo cual ya ha consultado previamente, como la pérdida de peso, la pérdida del apetito, el compromiso constitucional. Y luego pasamos al lado neurodegenerativo y neurogenético, que usualmente progresa un poco más rápido, pero va a llegar hasta un momento donde compromete por completo la funcionalidad y puede que el paciente fallezca, pero no necesariamente por la causa neurogenética.
y lo que es congénito, pues siempre ha estado presente, y probablemente esto podría ser más un continuo, que sería algo que podría modificarse posteriormente. Y esta otra gráfica la traigo porque acá el COVID en el libro, si bien ustedes, no se plantea como Fuller, que es como saber más o menos cómo es el inicio de cada grupo en el tiempo, sino que entonces él nos dice, tenemos lo hiperagudo y acá tenemos lo vascular, las crisis epilépticas, la migraña, el trauma, que esta, por ejemplo, no estaba en el anterior gráfico, pero acá nos plantea también esos diferenciales, o sea, será un infarto, será una hemorragia intracraneal, una hemorragia subaracnoidea, pero no podemos olvidar estos dos grupos adicionales, y es lo metabólico. Un paciente con hiperglicemia podría tener sintomatología que pueda simular o imitar algo hiperagudo agudo, que sería un diferencial con estos. El trauma, pues básicamente sabemos que hay un evento, un accidente, y ya la etiología la tendremos clara, solo que tendríamos efectos secundarios a la parte pues, de la cinemática del trauma. La porfiria intermitente aguda, esta deberíamos pensarla cuando tenemos episodios que se repiten, pero también que tienen manifestaciones sistémicas. A veces es un reto diagnóstico y no es muy frecuente, ¿listo? Pero debe estar en nuestro arsenal de diagnósticos diferenciales. Y lo otro es la exposición a tóxicos, medicamentos, drogas. Y acá pues tenemos ya sea por cocaína, alcohol, benzodiazepinas, el efecto secundario de la metoclopramida podría también ser un confusor y caer en lo agudo. Y tenemos ya otras cosas que son frecuentes en neurología, como las infecciones, ya sean meningitis, encefalitis, meningoencefalitis, desde el punto de vista agudo, o las subagudas, incluso las que se cronifican, como las de hongos, micobacterias, las neoplasias, y un escenario que es importante y por lo cual se consulta mucho son las encefalopatías agudas o los delirium, que pueden ser multifactoriales, que pueden ser infecciosos o pueden ser por alteración urémica o hepática. Y esto pues debemos tener en cuenta que cuando se presentan, incluso podrían persistir, así tratemos la causa inicial que los genera, porque el cerebro pues, le toma un tiempo en recuperar ese microambiente celular de la neurona y la neuroglía. Entonces, este enfoque diagnóstico lo vamos a plantear como un diagnóstico sindromático. Usualmente esto es lo primero que va ocurriendo en nuestra mente cuando hacemos pensamiento neurológico. Inmediatamente estamos pensando dónde está la lesión, dónde está la lesión y qué puede haber sido lo que ocasionó esto en el paciente. Y en estos tres niveles nos mantenemos pensando. Bueno, entonces ya saliendo del pensamiento neurológico, entonces hablamos que uno de los primeros niveles es hablar de los síndromes. Entonces en síndromes, los más frecuentes, los que sugerimos que ustedes tengan en cuenta, entonces está el de neurona motora superior, el de neurona motora inferior, el extrapiramidal. Esto es en general para hablar de motor. Acá que es importante, y, y lo traigo ahorita es porque estaba dando clase el lunes y pues preguntábamos, bueno, entonces si se lesiona la neurona motora superior, pues qué manifestaciones vamos a tener. Entonces nos toca recordar dónde tiene asiento el cuerpo neuronal cuando hablamos de la motoneurona superior o cuando hablamos de la inferior. Si hablamos de la superior, pues va a ser a nivel encefálico y si no, va a ser en el relevo que se hace a nivel de cordón espinal. Y extrapiramidal ya se está planteando, de hecho tenemos ya algunas publicaciones en revistas donde se plantea por algunos autores que nos toca ir saliendo de ese término extrapiramidal porque es muy amplio y no nos dice mucho de las estructuras comprometidas. Pero pues eso probablemente sea algo que se trabaje en los próximos años y que nos toque ver como la adopción. Tenemos el síndrome cerebeloso, el miopático, el sensitivo, el meningio, el de hipertensión intracraneal, el neurocognitivo, que puede ser agudo, que es el que ya hablamos de la encefalopatía aguda, delirium, o el crónico, que son los trastornos neurocognitivos mayores, o también conocidos como demencias. El de dolor craneofacial, que corresponde a cualquier tipo de dolor en las estructuras del cráneo, la cara o el cuello, como las neuralgias, las cefaleas, las cervicalgias, entre otros. Y el epiléptico o convulsivo, solo que no toda crisis epiléptica es motora, por lo cual tratamos de reservar el término convulsión cuando es movimiento, puramente, o tiene componente motor. Bueno, entonces, este es todo un capítulo que escribimos para este libro, que es para el médico rural. Este probablemente está para publicación, pero todavía estamos esperando que algunos otros autores completen. Pero les traigo esta información porque esta la construimos también para ustedes. Entonces, el síndrome de neurona motora superior debe tener debilidad, hipotrofia muscular, hiperreflexia, reflejos anormales y espasticidad. Si ustedes notan, ¿qué sería un síntoma? La debilidad y la hipotrofia muscular, que el paciente usualmente lo puede referir, pero sí o sí nos toca examinar al paciente para confirmar que tenga un síndrome de motoneurona superior, porque hemos evaluado reflejos, si están aumentados, si hay presencia de anormales, y si el tono está aumentado en su modalidad de espasticidad. ¿Listo? Y el de motoneurona inferior, o neurona motora inferior, es lo mismo, vemos debilidad, pero acá vemos hipo o atrofia muscular,
Y al examen podemos tener hipo o reflexia, fasciculaciones. Este va a ser un componente súper importante porque nos va a diferenciar en el caso de que esté presente de la superior a la inferior y que haya flacidez. Usualmente una forma fácil de recordarlo es que la neurona motora superior usualmente tiene hacia arriba, o sea, elevados las manifestaciones o la presentación, mientras que la inferior lo tiene hacia abajo. Entonces hablamos de hiporeflexia, hablamos de flacidez, o sea, tono disminuido, hablamos de hipo o atrofia muscular. ¿Listo? Y es como una forma fácil cuando uno apenas está entrando al mundo de la neurología. Este es otro y ya entramos al paquete extrapiramidal. De los dos anteriores que hablamos son los de la vía piramidal y estos son de la vía extrapiramidal. Cuando hablamos de la vía extrapiramidal, hay dos grupos grandes, el de síndrome hipocinético y está el síndrome hipercinético. El hipocinético, que es este, usualmente también se conoce como parkinsoniano y que debemos encontrar en el paciente bradicinesia, rigidez, temblor e inestabilidad postural. Acá, ¿qué es lo importante? Que cuando evaluemos bradicinesia, hay algunos autores, como por ejemplo en nuestra escuela, que nosotros diferenciamos entre bradicinesia e hipocinesia, pero en general cuando ustedes ven los textos van directo a bradicinesia. Y la bradicinesia es tanto la disminución de la velocidad del movimiento como la disminución de la amplitud del movimiento. Y usualmente pues lo evaluamos con apertura de manos y con el tapping. También podemos hacer tapping con miembro inferior, pegando con el talón al piso. Y lo que tenemos es que tener un muy buen ojo en ver y tratar de descomponer ese movimiento para ver si el paciente hace algo de disminución de la velocidad a medida que hace el ejercicio y adicionalmente si hay o no la presencia de la disminución de la amplitud. ¿Listo? La rigidez es un aumento del tono, así como la espasticidad, pero se diferencia con la descripción clásica en la cual este se le denomina como de rueda dentada y a la espasticidad con el signo de la navaja. Y esa diferencia está dada porque en la rigidez, cuando uno trata de hacer la movilización pasiva, que es como uno debe evaluar ese tono, el paciente, a medida que yo hago presión continua, voy pudiendo liberar ese arco de movilidad, pero yo siento cómo va soltando de forma escalonada, que es lo de la rueda dentada. Mientras que la espasticidad en el síndrome anterior, que era el piramidal, yo lo que veo es que hay una resistencia al movimiento, pero va a llegar un momento en el que si yo mantengo esa fuerza como examinador contraria a la que hace el examinado, voy a tener un momento en el cual se libera, y eso sería lo de la navaja. Y el temblor en el hipocinético, como está acá escrito, es que predomina en reposo, es de baja frecuencia y también simula el cuentamonedas. Y esto pues es muy clásico de verlo en Parkinson. Y adicionalmente tiene que haber presencia de inestabilidad postural. Y usualmente es pues, tendencia a caída. Se define como que más de una caída al año ya nos tiene que hacer pensar de que el paciente pues nos toca evaluar si hay inestabilidad postural o algo adicional para pensar en un síndrome de caída. Y en el hipercinético, pues voy a tener que puede ser temblor, puede ser distonía, puede ser mioclonía, puede ser corea, puede ser tics. Y si ustedes ven acá, como tal la definición de temblor es un movimiento oscilatorio rítmico. Y eso es lo que lo va a diferenciar del resto de movimientos, que es su ritmicidad. Entonces, por ejemplo, la distonía es más un movimiento, una postura que es anormal y sostenida, usualmente es en torsión y genera dolor. Las mioclonías, esta va a ser la palabra clave para recordar, sacudidas, rápidas y súbitas. ¿Listo? La corea, pues van a ser movimientos arrítmicos, entonces miren que no vamos a poder confundir ninguna de las categorías porque cada una tiene su particularidad que la diferencia. Entonces es un movimiento irregular, arrítmico y que fluye de proximal a distal. Y los tics van a ser movimientos, sonidos que son repetitivos. Y acá lo importante es que a diferencia de estos, usualmente son suprimibles con voluntad. ¿Listo? Pero que el paciente lo suprima puede generar algo de disgusto o una sensación de incomodidad, por lo cual el paciente va a llegar a un momento en el cual va acumulando el deseo hasta que tiene que hacer el tic. Y acá ya salimos de estos extrapiramidales y pasamos al cerebeloso. En el cerebeloso ustedes ven que también hay temblor, pero este temblor es diferente. Miren que este predomina en la acción y se mantiene en la postura. Puede haber dismetría, ataxia en coordinación. Cuando hablamos de síndromes medulares, los síndromes medulares, pues vamos a diferenciarlos en dos. Los traumáticos van a depender si hay sección completa o incompleta, va a depender esto del nivel y eso lo vamos a evaluar con el ASIO en cada paciente. Y los no traumáticos va a depender si el compromiso es más anterior, central o posterior, y eso usualmente lo podemos saber sin tener la imagen. ¿Por qué? Pues porque hay unos cordones posteriores y en los cordones posteriores va la vibración, la propiocepción y el taxo superficial, entonces va a generarse un nivel, mientras que los tractos anteriores, ahí va las modalidades de sensibilidad térmica y algésica. Entonces, por eso siempre lo que se recomienda es, si bien hay que hacer un examen neurológico completo, a veces por tiempo o a veces porque nos toca orientarlo a la causa de consulta y por eso debemos siempre tener en nuestra mente y durante toda la consulta o toda la interconsulta cuál fue la causa por la cual el paciente llegó para que no se nos olvide, no nos desviemos del camino y hagamos un examen
pensando en esa causa de consulta. Entonces, por ejemplo, si sospechamos que hay un nivel, que hay algo medular, pues, ¿qué nos va a tocar hacer? Hacer un muy buen examen para determinar si hay presencia de un nivel sensitivo. ¿Listo? Y nos toca evaluar el tórax tanto por anterior como por posterior y evaluar estas terminaciones nerviosas torácicas. En cuanto a los síndromes topográficos, pues usualmente si hablamos a nivel encefálico, pues hablamos del frontal, del temporal, del parietal y el occipital. Usualmente en el neurodesarrollo histórico, pues nosotros vamos acumulando masa encefálica, partimos del tallo, luego los lóbulos que van de posterior a anterior y lo último que tenemos es lo frontal y más recientemente lo prefrontal, que es lo que nos permite vivir en sociedad. Usualmente, ¿qué vamos a ver cuando hay una alteración? Desinhibición, apatía. El temporal está muy relacionado con la memoria, el parietal con todos los procesos que son de asociación, de percepción, de cálculo, y lo occipital con la parte visoespacial y la orientación. También debemos recordar entonces que la corteza sensorial y motora, pues cuál va a ser su localización, va a estar en esta corteza los cuerpos neuronales de las motoneuronas y de las neuronas, y debemos recordar que hay unos homúnculos que dependiendo de dónde esté la lesión, pues yo voy a ver una alteración en el paciente, o sea que yo puedo irme en reversa y si encuentro algún hallazgo, por ejemplo, en genitales, pues yo debo pensar, ¿será que entonces esto está más hacia opérculo, insular? Y debo ir a pensar que la lesión está ahí y debo sumar motivos para hacer nuestro diagnóstico. Pero hay algo que hay que recordar y es que puede que y lo que es más frecuente es que una lesión única hemisférica, si es mesial o medial, y tiene gran componente de edema, puede comprimir el hemisferio contralateral y yo podría encontrar hallazgos en ambos lados del cuerpo. Y esto pues también debe estar dentro de mis consideraciones. Lo otro que es súper importante es que desde el punto de vista sensitivo, dependiendo cómo yo haga el examen, yo me voy a encontrar con diferentes hallazgos. Si yo tengo un compromiso que es de todo en mi cuerpo, yo debo pensar que la lesión es a nivel encefálico. Usualmente esta es la forma de presentación cuando hay un infarto o una hemorragia. Si tengo un área muy circunscrita a una localización única, pues esto probablemente va a ser un nervio cutáneo y esto usualmente pues, va a ser una hemorragia parestésica. Si tiene esta forma en la extremidad que me recuerda a una raíz, pues esto probablemente va a ser una radiculopatía. Si tengo compromiso en múltiples extremidades, pues ya tengo que pensar que esto es poli, que esto es periférico, es una polineuropatía y lo más prevalente usualmente va a ser un paciente con una diabetes mellitus. Y si tengo un nivel, como veníamos hablando ahora de los síndromes de cordón espinal, pues esto va a estar localizado en el nivel al cual yo documente que hay lesión hacia abajo y se conserva hacia arriba. Entonces, cuando hablamos de la comunicación pues tiene un proceso, tenemos audición, tenemos comprensión, pensamiento y búsqueda de palabras, tenemos producción de voz y articulación. Y cuando hay una lesión de estas, pues voy a tener una alteración que puede ser una sordera. Si yo tengo un compromiso de la comprensión, del pensamiento y búsqueda de palabras, esto va a ser afasia. Y si puramente la articulación, va a ser una disartria. Y eso va a ser uno de los puntos clave que yo voy a considerar cuando voy a decir que un paciente está afásico o está disártrico. ¿Listo? Incluso, pues yo también puedo tener un problema de la producción de voz que sea meramente disfónico y no necesariamente tenga alteración de la articulación. ¿Listo? Y eso pues nos toca tenerlo claro cuando hacemos las impresiones diagnósticas. En el examen físico, pues antes de pasar al neurológico, yo debo evaluar el resto de sistemas. Entonces nosotros lo que recomendamos en el libro, luego de haber buscado, revisado, es que esta es la mejor manera de hacerlo. Uno, que siempre seamos buenos observadores y haciendo inspección. Entonces nos toca ver el paciente cómo se para, cómo camina, cómo ingresa al consultorio, o si está en habitación, si el paciente está sentado en ese momento, si se para y saluda, si está en cama y voltea a mirar o no. Eso ya nos está dando datos claves desde este momento, antes de que empecemos con el examen neurológico formal. Siempre debo tomar signos vitales. ¿Qué puede pasar? Que si un paciente llega, tiene compromiso del tratamiento y nos llaman a nosotros, pero llegamos nosotros y decimos, venga, ¿y cómo está la glucometría? ¿Cómo está la presión arterial? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Y nos damos cuenta que tenía hipoglicemia, que tenía una taquicardia y que tenía una hipotensión o una hipertensión severa. Pues probablemente eso lo llevó al compromiso del nivel de conciencia y no necesariamente sea pues una causa neurológica primaria, sino por el aporte o la perfusión cerebral. También podemos ver las fases, entonces hay fases, por ejemplo, como la fases miasténica, las fases de paciente morfán y diferentes entidades que nos podrían también orientar al diagnóstico. No debo dejar de lado órganos de los sentidos, ¿por qué? Porque a nosotros nos va a llegar por alteración del nervio craneal y nos toca ver oídos, nos toca ver boca, nos toca ver nariz, listo. Y lo otro es, nos toca ver cómo está el pulso, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo están los ruidos respiratorios, si el paciente tiene algún compromiso sistémico, si encontramos algún soplo en cuello, que nos haga pensar que hay una placa o nos toca palpar y ver si hay una masa y que probablemente sea un paraneoplásico, lo que esté generando el síntoma neurológico. Piel y fanera nos toca examinar. Y lo otro es, por ejemplo, si el paciente tiene una alteración de las extremidades, pues probablemente esto ya sea más antiguo, probablemente sea congénito y probablemente el paciente tenga un trastorno neuromuscular y ya nosotros vayamos orientados para que cuando el paciente nos diga, no, es que yo vengo por tal cosa, si eso está en relación con
lo que he visto en el examen físico general, pues voy a poder tener un mejor diagnóstico. Ya pasando específicamente al examen neurológico, también hay un orden sistemático, y miren ustedes que siempre hemos planteado orden sistemático, que no se nos pasen detalles, de cefálico a caudal. Esta es nuestra recomendación, es lo sugerido y es lo clásico, y estamos de acuerdo con esos autores padres de la medicina y de la neurología. Pero si ustedes lo quieren hacer diferente, no hay lío. El punto es que siempre lo hagan igual y no dejen pasar detalle. ¿Listo? Entonces, cuando planteamos esto, entonces ustedes van a ver que en otros textos se habla de examen de funciones corticales, de funciones superiores, pero buscando el mejor término es hablar de examen mental, y hablamos de examen mental porque el examen mental incluye tanto lo que es nivel de conciencia, incluye el contenido de la conciencia y incluye la parte afectiva. Por eso hablamos de examen mental y esto lo compartimos con psiquiatría, que de hecho venimos del mismo árbol. Y si nosotros a ese examen mental le quitamos el afecto y le quitamos el nivel de conciencia, este pedacito que queda es el mismo examen cognitivo, que es lo que se va a evaluar, e incluso se da una cuantificación con pruebas como el mini mental o el MOCA. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si sabemos bien neurología, o al menos lo usamos en nuestro día a día, pues no se nos va a hacer difícil aplicar o hacer pruebas cognitivas o leer e interpretar estos resultados. Segundo, nervios craneales, del 1 al 12. En el tercer apartado incluimos todo el componente motor. Esto implica examen motor, reflejos, coordinación y marcha, porque realmente esto lo hacemos allí y no hay necesidad de separarlo, sino que lo sacamos en bloques. Luego pasamos a examen sensitivo. Lo clásico es dejar signos meningios al final para saber si están presentes o no. Y adicionalmente, se plantea que al final de todo se describan movimientos anormales. Cuando hablamos de describe, es que no queremos que ustedes pongan ahí movimientos anormales, temblor, distonía, Corea, no. Queremos es que describan lo que están viendo. Entonces, por ejemplo, paciente con un movimiento oscilatorio rítmico en plano horizontal de baja frecuencia. Ya. Y con eso, cualquier persona que lo lea después de ustedes va a saber que el paciente tiene un temblor. Y probablemente que ese temblor pues, va a ser fisiológico dependiendo del contexto. Por eso es importante la historia. Listo, entonces en el examen mental, cuando nosotros hablamos de examen mental, realmente lo que estamos evaluando es la conciencia. Y por eso cuando ustedes ponen en la historia, o cuando poníamos, porque todos hemos pasado por ese momento, paciente consciente, o hemos leído que se describe así, paciente consciente, sin focalidad neurológica, Glasgow 15-15, pues sí, usted dice que el paciente está muy bien y está perfecto, pero no está escrito todo esto. Entonces cuando hablamos de conciencia, hay autores clásicos como Bloom y Posner, y ellos lo que nos plantean de forma sencilla es, la conciencia es estar consciente de uno mismo y del entorno. La conciencia se va a ir en dos. Uno es el nivel en el cual hablamos de la alerta, de la somnolencia, del estupor y el coma. Como los cuatro componentes básicos, puede que se encuentren subdivisiones, pero estos cuatro son los elementales y estos van a depender de la respuesta a estímulos por parte del examinador. Entonces, el paciente alerta es el que tiene apertura palpebral espontánea. El que está somnoliento es lo que le pasa a uno cuando está en la clase, que está muy cerca al mediodía o muy temprano, que uno está poniendo atención, uno quiere estar atento, pero tiende a cerrar párpados y como que tiene microsueños. Pero si hacen cualquier ruido o lo llaman, vibra el celular, uno rápidamente está otra vez alerta. Si yo tengo que inducir mucho más intenso el estímulo, va a ser estupor, pero voy a lograr respuesta. Y el coma es que independientemente de la intensidad, incluso estímulos nociceptivos, no voy a tener respuesta. Y ya cuando paso el contenido de la conciencia, también hay un orden. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque es claro que si un paciente no está con respuesta, o sea, está en coma, probablemente no voy a poder hacer este examen usual y tengo que pasar al otro capítulo que también encuentran en el libro, que es examen del paciente crítico neurológico. Pero acá se sale del objetivo de esta conferencia hoy. ¿Qué quiero decirles? Es, primero va la atención, luego va la orientación, luego hablamos del lenguaje y habla, luego hablamos de la memoria, luego hacemos evaluación del pensamiento, luego de las gnosis y las praxias. Estas usualmente solo se evalúan si son la causa de consulta o si hay alguna lesión que yo crea que puede generar una alteración como agnosia y apraxia. La sensopercepción, el juicio y el afecto. El afecto realmente lo hablamos más como tamizaje y porque muchas enfermedades neurológicas tienen comorbilidad psiquiátrica o porque a veces puede que primariamente sea, por ejemplo, una depresión que me está generando alteraciones que el paciente cree que son de memoria, pero realmente son atencionales y consulta al neurólogo. Entonces tenemos que tener esa capacidad de poder dar una respuesta. Entonces, ese examen mental, pues la atención, yo puedo hablarla como si está atento o inatento, como forma macro, o puedo ser un poco más amplio y decir, tiene euprosexia, está distráctil, está hipoproséxico o está hiperproséxico. Usualmente la hiperprosexia se da más en enfermedades neuropsiquiátricas, más que en neurológicas puras. La orientación, nuestra sugerencia es que no usen el término de orientado en tres esferas, porque eso no nos da mucha información. Más bien nosotros lo que sugerimos es que especifiquen orientado en tiempo, en lugar y en persona, y que adicionalmente digan, el paciente logra decir el lugar. Entonces usualmente el paciente dice, es porque va a suceder en ese entorno, estoy en un hospital, en una clínica, en una IPS,
y que diga cuál. ¿Por qué? Porque si el paciente fue evaluado por ustedes, digamos, ayer, y a ustedes les dijo, estoy en la clínica, pero no se acordó cuál, y yo lo evalúo hoy, y a mí me dice, no, es que yo estoy en la clínica XY, entonces yo sé que ese paciente viene mejorando. ¿Por qué? Porque sabía que estaba más comprometido antes de que yo lo viera. Pero si ustedes me ponen orientado o desorientado, pero no me especifican qué tanto, no vamos a poder hacer un seguimiento adecuado. En el lenguaje y habla, nosotros vamos a evaluar la fluidez, la sintaxis, la semántica, la prosodia, la comprensión, la nominación, la repetición, la escritura y la lectura. Ustedes puede que me digan, no, pero entonces llevamos ya mucho tiempo, pero a medida que ustedes practiquen y practiquen examen normal, se van a ir dar cuenta que podemos hacerlo rápidamente y que incluso cuando uno saluda, habla con el paciente, ingresa al consultorio, lo ve caminar, uno ya está chuleando estos elementos. Y uno dice, ah, bueno, este paciente camina bien, su patrón de marcha es bien, su alineación de la columna se ve bien, su trofeo muscular está bien, antes de incluso irlo a examinar. Y cuando voy y lo examino, ya voy y busco exactamente lo que me falta completar, que es lo que buscamos, como practicidad del proceso y mejorar el flujo de trabajo, y nos podemos ayudar también de otras herramientas. En memoria, la de trabajo, corto plazo y largo plazo. En el pensamiento, el cálculo, la abstracción de las funciones ejecutivas. El cálculo, si necesitan rapidez, lo que sugerimos es una resta de 2 cifras. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hagan ustedes ahorita el proceso allá en sus lugares donde están viendo la conferencia. ¿Cuánto es 35 menos 17? Y rápidamente ustedes van a obtener una respuesta. Uno como examinador también debe saber cuál es la respuesta, porque si no, pues estamos perdidos todos. En la abstracción le puedo dar un refrán o una situación hipotética y que él me diga cómo la interpreta. Y en las funciones ejecutivas, pues lo que voy a hacer es pruebas de las funciones prefrontales, de inhibición, puedo hacer pruebas de secuencia de patrón motor, como la prueba de Luria. Entonces, por ejemplo, esta es fácil porque es puño, mano abierta, palma. Entonces pueden repetirla ahorita, entonces puño, mano abierta, palma. Y la idea es que el paciente lo haga rápidamente, 3 o 5 veces, y paciente que esté fallando en prefrontal le va a costar pasar de un patrón motor a otro. O podemos hacer secuenciación escrita, que es el de triángulos, raya, cuadrados, triángulo, raya, cuadrado, y lo pongo yo al paciente a ver cómo lo ejecuta. Las nocias y las praxias. Entonces, las nocias es el procesamiento de la información que ingresa por las aferencias sensoriales por los receptores primarios y se van a denominar cuando están alterados las agnosias. Pero entonces, para yo poderlo evaluar, entonces yo tengo que saber que el paciente ve, oye, tiene sensibilidad, que no tiene ninguna alteración, que me dificulte que pueda tener la aferencia sensorial íntegra. Y las praxias es el uso y la integración para yo hacer un movimiento o una actividad o tarea que se me dictan o de forma voluntaria en la cual integre patrones motores aprendidos previamente. Entonces, usualmente el paciente ya sabe cómo mover las manos, subir, bajar, agarrar, coger un botón, pero cuando le decimos que se vista, que se abotone, no es capaz. Entonces, la integración de esos patrones motores previos aprendidos no los logra integrar, pero por separado están íntegros. Pero claro, yo tengo que saber que ese paciente no tiene una paresia, no tiene una plejía para poder decir que puedo evaluarle adecuadamente las prácticas. En la sensopercepción hablo de las ilusiones y las alucinaciones. Los pacientes neurológicos pueden tenerlo. Y que es lo más frecuente, que es incluso pregunta de exámenes, paciente con alucinaciones visuales y trastorno cognitivo mayor, probablemente pues sea una demencia por cuerpos de ley. En el juicio, lo que nosotros buscamos en neurología es ver al paciente cómo acepta su proceso de enfermedad, que sería la introspección, y cómo se proyecta cuando salga de ese proceso, que es la prospección. Entonces, lo que uno esperaría usualmente es que el paciente diga, no, yo sé que estoy enfermo, que tengo que estar hospitalizado una semana, pero cuando yo salga de acá me voy a tomar la licencia y luego me voy a poner a descansar y voy a hacer lo que no había hecho antes porque estaba trabajando mucho. ¿Listo? Eso sería algo que uno esperaría. Y lo que hablamos es si ese juicio está o no comprometido. Y en el afecto vamos a hablar de ese estado afectivo buscando signos de depresión, ansiedad o manía, así como conductas de auto o heterolesión. ¿Listo? Cuando pasamos a los nervios craneales, pues usualmente el 1 no lo evaluamos a no ser que sea la causa de consulta, el 8 en su componente vestibular tampoco lo evaluamos a no ser que tenga síntomas, porque si no puedo tener resultados falseados, y lo que corresponde al óptico, a los músculos extraculares, a la sensibilidad facial, a la mímica facial, y los pares bajos realmente los puedo hablar rápidamente. ¿Cómo? Pues uno, viendo la respuesta pupilar con el celular o con la linterna, que yo sé que no siempre todos tienen linterna para hacer el examen, pero debemos tener alguna fuente lumínica. Listo, y lo que queremos ver es si esa respuesta es simétrica, si esas pupilas son simétricas, y eso debemos consignarlo en nuestro examen. Lo otro tiene que ver con los campos visuales, que yo lo puedo evaluar con que el paciente identifique si hay movimiento de manos o hay conteo de dedos, y yo tengo que ser el control de ese examen. Y también se puede hablar el campo de visión central, que para eso utilizaríamos elementos que tengan un color rojo intenso. Movimientos oculares los vamos a evaluar primero en el plano horizontal y luego, al llegar al final, podemos hacer o una H para subir, bajar al extremo o al otro extremo, o
en forma de luego haber hecho el plano horizontal, hacer una X, y con eso yo tengo que estar fijándome muy bien la integridad del cuarto, porque en plano horizontal ya voló el sexto, y con eso completo el resto de músculos que inervan los diferentes nervios craneales de el 4, 3, 4 y 6. Y pasando ya al séptimo, pues lo que tengo que evaluar es cómo está esa mímica facial. Va a pedir al paciente que cierre duro los ojos, que los abra, que sonría, que me muestre los dientes. Dijimos que el 8 solo si hay síntomas y para eso podemos evaluarlo con el HIMSS, que es impulso cefálico, el test de desviación, ver si hay nistagmo, listo, y si hay o no disminución de la audición, que es el HIMSS Plus. Y en caso de que yo lo encuentre positivo, pues hago pruebas de provocación o pruebas de reposicionamiento de acuerdo a lo que yo documente. Cuando hablo de los nervios craneales bajos, lo que voy a hacer es pedirle que abra la boca. En ese momento estoy evaluando el componente motor del quinto. Veo cómo está la úvula. Recuerden que la úvula podría estar desviada, pero usualmente el paciente eso ya lo conoce y lo refiere. Si no lo ha hecho, hay que preguntarle antes de pensar de que está alterado. Luego, cuando le pedimos que diga, lo que quiero es ver cómo se eleva ese paladar blando y que sea de forma simétrica. ¿Listo? Luego le pido que saque la lengua y veo la atrofia de esa musculatura lingual. Luego le podría incluso pedir que me empuje a través de los músculos buccinadores con la lengua, el dedo, para ver cómo está esa fuerza de esa lengua. Tengo que ver si hay fasciculaciones en esa lengua. Y todo eso lo estoy haciendo en ese momento que yo digo simplemente una tarea tan fácil como abra la boca, saque la lengua y diga, entonces yo estoy viendo. Y realmente todo en el examen tiene un sentido y tiene una interpretación si somos detallados. Y luego tengo que hacer el reflejo nauseoso para evaluar ese décimo. Y ese reflejo nauseoso entonces me va a tocar usar el bajalenguas. ¿Listo? Y usualmente eso lo tenemos ahí en el sitio donde hacemos la evaluación. Y finalizamos con ese 11 para ver cómo está la fuerza del esternocleidomastoideo, la elevación de hombros. Y con eso ya le doy paso al tronco para el examen motor. En el examen motor lo primero que debo ver es cómo está la postura. Luego evalúo cómo está ese tono muscular. Entonces voy a hacer siempre movilizaciones pasivas con los arcos de movilidad. Entonces, por ejemplo, si yo evalúo el codo, tengo que agarrar el antebrazo. Si yo evalúo la muñeca, tengo que agarrar la base de los dedos. ¿Por qué? Porque no podría agarrar los dedos para evaluar el codo, porque entonces no voy a tener un mecanismo de palanca eficiente. Y esto se hace de forma pasiva y con eso yo voy a determinar si el tono está aumentado o disminuido y voy a determinar si hay rigidez o hay espasticidad. ¿Listo? Esa espasticidad también se califica y tenemos escalas para evaluarlo. La fuerza, vamos a utilizar la escala del Medical Resist Council modificado. Esa escala es estandarizada, es de uso mundial, listo, y es la que recomendamos usar. Y fue diseñada originalmente con 0, 1, 2, 3, 4, 5. No incluye el más ni el menos. Entonces, ese más y menos lo que podría generar es que le dé subjetividad a la escala. Y por eso sugerimos es, si uno sabe que el paciente vence gravedad, pero no vence la fuerza del examinador, ni tampoco que se le haga oposición, eso es un 3. Y sencillo. Y si vence la fuerza del examinador, eso es un 5. Entonces, si tenemos claridad en la definición de la escala, podemos usarla y no tendríamos por qué dudar del examen que realizamos. En las maniobras antigravitatorias lo que hacemos es hacer extensión de las extremidades superiores, palmas hacia arriba, cerramos ojos y miramos si hay una caída o un cambio en la altura de esa extremidad. Y lo mismo podemos hacer con las extremidades inferiores, acostando al paciente boca abajo, elevando las piernas y viendo a ver si caen. Los reflejos miotendinosos también tienen su escala y esta va de 0 a 1 cruz hasta 4 cruces, siendo lo normal 2 cruces. Los reflejos patológicos acá los tenemos graficados, está el de Hoffman y está la respuesta plantar. Cuando hablamos de Babinski es porque presenta una respuesta plantar e extensora. Solo en ese momento diríamos Babinski, si no hablamos de respuesta plantar, que puede ser flexora, neutra o extensora. Y realmente lo que vamos a fijarnos es si hay extensión desde el primer artejo. La coordinación, entonces la podemos hablar tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Está la prueba de Donadis y tenemos también la prueba de rodilla-talón para miembros inferiores y tenemos que evaluar cómo está la estancia y cómo está la marcha de ese paciente. Esto usualmente, probablemente, si estamos en consulta, pues ya lo vimos con el paciente. Salimos nosotros del consultorio, nos paramos en la puerta y llamamos al paciente y nosotros usualmente vemos cómo el paciente se levanta de la silla y cómo camina hasta el consultorio. Y eso es información valiosa. En el examen sensitivo se sugiere en el libro que hagamos dos, que es la modalidad primaria y la modalidad secundaria. La modalidad primaria, como bien su nombre lo dice, va a depender de los mecanorreceptores. Entonces tenemos dolor y temperatura, tenemos el tacto, la propiocepción, que sería esta, que es la prueba de dónde está el dedo cuando yo hago un movimiento, le pido al paciente que cierre ojos, pero yo le explico, esto es hacia arriba, esto es hacia abajo, lo agarro de forma lateral y también lo vamos a encontrar como batiestesia, la paliestesia o vibración y la varestesia o presión y el dolor profundo que solo lo vamos a usar en pacientes que se requiera y usualmente son pacientes que tienen compromiso del nivel del alertamiento.
Y en las modalidades secundarias, como bien se dice, pues depende de que estas primarias estén bien, porque lo que vamos a hacer es un proceso de integración cortical. Entonces tenemos la estereognosia, la grafestesia, discriminación de los puntos, atención sensitiva. Es que buscamos cuáles tienen mejor rendimiento, cuál es la descripción original. Estos signos se describieron originalmente por Kernig, por Brusitsky y la rigidez nucal en pacientes pediátricos que tenían meningitis por Mycobacterium tuberculosis. Por tanto, su rendimiento va a ser mucho mejor en estos escenarios. Pero se estandarizaron para hablar de irritación meningia, y cuando un paciente tiene signos meningios, lo que hablamos es que tiene un meningismo, y eso no necesariamente es igual a meningitis infecciosa, sino que podría ser también cualquier irritación meningia, como, por ejemplo, un sangrado, que podría darnos un meningismo. Cuando yo hablo de los signos meningios, pues yo lo que necesito es que el paciente esté acostado a 0 grados. Si tiene cabecera elevada, pues nos toca bajar la cabecera. El examinador se va a poner al lado de la cabecera del paciente, le va a explicar que tiene que estar relajado, que no puede ofrecer resistencia, y va a poner su mano en la nuca. Usualmente, pues es la mano no dominante, y pone la dominante en el esternón, eleva lentamente la cabeza hasta que el mentón alcance a tocar el esternón si es posible, y lo que va a notar es si hay o no una resistencia a ese movimiento, que eso va a ser la rigidez nucal. Adicionalmente, como estamos en este momento, el paciente podría o no subir las piernas, o sea, doblar las rodillas, listo, flejarlas, y esto ya tendríamos entonces rigidez nucal chequeado. Si hace esto, Brunskiski. Y luego pasamos a las extremidades inferiores, y lo que yo voy a hacer es que voy a doblar a 90 grados la cadera, y luego estiro la pierna, y si el paciente presenta dolor a nivel lumbar, pues ahí tengo el curving. Y nos queda la sacudida cefálica. Entonces, estas tres requieren que yo como examinador pues haga de papel activo. Pero en la sacudida cefálica es directamente el paciente, y este fue escrito por los japoneses, tiene un muy buen rendimiento, pero el paciente tiene que estar sintomático, ya sea que haya tenido dolor de cabeza o esté con dolor de cabeza, y nosotros le pedimos que gire la cabeza de lado a lado 1 a 2 veces por segundo, o sea, 1 a 2 Hz, y eso tiene que reproducir el dolor o empeorar el dolor de cabeza. ¿Listo? Entonces, estos realmente son los que se recomiendan, mejor funcionan, tienen mejores ORs, LRs, y los pueden encontrar con la tabla y con los números y con el rendimiento, y también dependiendo de si es viral, si es bacteriana, si es por hongos, en el capítulo del libro. Y finalizamos con movimientos anormales. Si están presentes, pues debemos describir, así como hablamos ahora, cómo es el tipo de movimiento, si, cómo es la amplitud, en qué plano, si se da en acción, si se da en reposo, si compromete solo una extremidad, un lado del cuerpo, o si va comprometiendo de forma secuencial varios segmentos, listo. Pero si no están presentes, hay que poner movimientos anormales no presentes. ¿Sí? Igual que los signos meningios, poner no presentes o ausentes, listo. Y este es un ejemplo de cómo debería redactarse un examen neurológico normal. ¿Listo? Entonces ahí ustedes ven que está la primera parte, que es examen mental, tenemos nervios craneales, tenemos el examen motor con todo su componente, la sensibilidad, y que no hay signos meningios ni movimientos anormales. ¿Listo? Acá sí quiero tener una claridad con todos los presentes, y es, si usted no examinó algo, no lo ponga como normal. ¿Por qué? Puede falsear, retrasar o hacer que se haga un mal diagnóstico. Entonces es preferible usted decir, por ejemplo, si usted no evaluó grafestesia, estereognosia, o sea, no evaluó ninguna de las modalidades secundarias sensitivas, es mejor que usted diga, se evalúa dolor, temperatura, tacto, propiocepción, y no se encuentra alterado. No se evalúa vibración ni en modalidades secundarias. Y si alguien después lo evalúa y encuentra algo alterado, pues va a decir, ah, bueno, fue que el anterior colega, pues eso no lo había visto, no lo sabía, pero vamos a quedar muy mal, es al contrario. Si dice eso está normal y alguien después lo encuentra alterado, porque entonces lo que va a pensar es que el paciente empeoró, que el paciente tiene algo nuevo, y tal vez eso ya lo tenía, y era secuela en el mejor de los casos, ¿no? En neurología tenemos una gran amplitud de ayudas diagnósticas. Entonces podemos tener la electroencefalografía, que es la medición de la actividad eléctrica. Tiene sus pros, y es que podemos documentar una gran cantidad de fenómenos, pero tiene también sus limitaciones. Uno es que, pues, usualmente tiene una área por electrodo que tiene que atravesar diferentes interfaces, y eso disminuye la profundidad de la captación de la señal. Si está sujeto a ruidos por electricidad o corriente en el entorno, la profundidad usualmente no sobrepasa los pocos centímetros, por lo tanto, si hay una lesión que es profunda, insular, probablemente no la va a captar, y el área superficial usualmente está alrededor de los 6 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál es el mensaje con esto? Que un paciente tenga una electroencefalografía, ya sea electroencefalograma o una telemetría normal, no quiere decir que no tenga una epilepsia o que no haya tenido una convulsión.
porque el diagnóstico en neurología es clínico, no depende de las imágenes ni de las ayudas diagnósticas. ¿Listo? Son como tal ayudas y pruebas auxiliares. La polisonografía la vamos a usar, incluye tanto la electroencefalografía, la electromiografía, la oximetría, los signos vitales y nos ayuda para los trastornos neurológicos del sueño. La electroneurografía nos va a servir para evaluar los nervios periféricos y la vamos a conocer usualmente como neuroconducciones. La electromiografía nos toca hacer también prueba con aguja y nos va a servir para las miopatías y los síndromes miopáticos. Los potenciales evocados nos va a servir para evaluar las vías de integración que estén intactas. Entonces, ejemplo, podemos tener potenciales evocados visuales, potenciales evocados auditivos, y lo que voy a tener es un electrodo que va a captar cerca a la corteza primaria que corresponda a esa función sensorial, y yo hago un estímulo, por ejemplo, en el caso de lo visual, con una pantalla y evalúo cómo se da ese potencial y veo si está integrada esa vía visual. Pasando a las imágenes, tenemos la tomografía computarizada con o sin contraste, con reconstrucción tridimensional. Tenemos la resonancia magnética, que incluye también, aparte del contraste, la reconstrucción tridimensional, la posibilidad de tener angiografía por resonancia o por tomografía, la posibilidad de tener espectroscopía, y en ambas también puedo hacer perfusión, e incluso puedo hacer angiografía sin contraste. En la resonancia, que sería el tiempo de vuelo, o por marcando los espines de eritrocitos, la neurosonografía, o también conocida como ecografía en neurología, pues yo puedo evaluar tanto vasos de cuello, puedo hacer barridos ecocardiográficos, puedo evaluar vaina del nervio óptico, puedo evaluar Doppler transcranial para evaluar la circulación arterial y venosa, ¿listo? También para saber si hay flujo no cerebral. Puedo también ver cómo se encuentra el sistema ventricular, usualmente tercer ventrículo. Puedo evaluar también cómo está a grandes rasgos la estructura encefálica, si hay o no algo que esté ocupando espacio. ¿Listo? Entonces es muy bueno a cabecera del paciente y nos ayuda también a tomar decisiones. Si tengo que hacer tratamiento por neurología intervencionista, sobre todo en patologías de neurología vascular, como aneurismas, malformaciones, hacer trombectomías cuando es un infarto cerebral, pues nos toca hacer algo invasivo, que es la angiografía por sustracción digital, que es la neuroangiografía. Puedo hacer muestras de punción lumbar, también puedo introducir y hacer manejo intratecal a través de la punción lumbar cuando requiero tratamientos específicos. Se pueden tomar biopsias de músculo, de nervios periféricos o abiertas si se requiere biopsias cerebrales, pero obviamente estos son pacientes que son seleccionados y casos especiales, y hacer las perimetrías computarizadas, que es lo que usualmente le llega a uno con la imagen de cómo está el campo visual, y también puedo hacer evaluación con tomografía de coherencia óptica para evaluar cómo está la capa ganglionar retiniana, que nos sirven algunas enfermedades neurológicas, y tenemos muchas otras ayudas diagnósticas que usamos en casos pues, muy particulares. En el libro que les digo para el médico rural, pues nosotros adicionamos, aparte de lo que tenemos en el libro de semiología que hicimos, es que acá sí planteamos el enfoque diagnóstico y el tratamiento, mientras que en el de semiología es más como solo el diagnóstico, no nos metemos con tratamiento. Entonces ahí está incluido como evaluar si ustedes están en el rural o ya están ejerciendo como médicos en sus trabajos en estado epiléptico. Tenemos el cuadro para primera crisis epiléptica, que es súper importante. No tenemos que asustarnos con la enfermedad neurológica. Estado migrañoso, que es frecuente en los servicios de urgencias y que debemos hacer un manejo adecuado para que el paciente no reconsulte, ¿listo? Y dar la tranquilidad de que no sea una cefalea secundaria, claramente. ¿Cómo debemos manejar el código ACV? Que el código ACV es tanto arterial como venoso. El arterial incluye el isquémico y el hemorrágico, y el venoso la trombosis venosa cerebral, y que hoy estamos actuando tan intensamente y con tanta velocidad, tanto para el infarto como para la hemorragia, porque en ambos estamos contra el tiempo. Debilidad aguda también si bien no es tan frecuente como los anteriores, sí se puede presentar, y es necesario también hacer un adecuado abordaje, y sobre todo para no retrasar el inicio del tratamiento. Y el tratamiento usualmente no necesariamente es inmunomodular con corticoides, tenemos otras opciones y tenemos que estar muy seguros del diagnóstico para someter a un paciente a estos tratamientos. En neuroinfecciones, básicamente, en la atención primaria es meningitis. Si usted la sospecha, inicie tratamiento empírico. No hay que retrasarlo ni por la punción lumbar ni por los exámenes, no. Si el paciente tiene compromiso de la conciencia, ¿qué es lo que vemos acá? Si el paciente tiene el compromiso de la conciencia, tiene fiebre, tiene signos claramente infecciosos, es un paciente en el cual hay una sospecha clara de infección del sistema nervioso central, inicie el cubrimiento. Y si está en los extremos de la vida, pues nos toca adicionarle la ampicilina. Y adicionalmente, si el paciente tiene algo que me haga pensar en encefalitis, tengo que adicionarle el antiviral.
¿Listo? Pero es claro que hay que trabajar con la que tenemos y hay que ofrecer lo mejor al paciente en el momento en el cual nos consulte. Entonces, ya finalizando, tenemos que esta neurosemiología pues forma las bases para que podamos enfocar y entender al paciente neurológico. Este pensamiento se va a basar en que tengamos un orden, seamos sistemáticos, interroguemos y enfoquemos adecuadamente. Pero ¿de qué va a depender todo? De nosotros mismos, de cómo preguntemos y de que esa información sea de calidad, que ahí sí dependemos de lo que nos aporten y de quién sea el acompañante de ese paciente. Datos claves, no podemos dejar de lado la temporalidad, la localización y el contexto clínico. Y ese examen neurológico normal pues va a estar integrado por los diferentes factores. ¿Listo? Que dijimos, examen mental, que es conciencia, nivel y contenido, todo lo que tiene que ver con nervios craneales, el examen motor, reflejos, coordinación y marcha, ese examen sensitivo en sus modalidades primarias y secundarias, signos meningios y movimientos anormales. Siempre antes de iniciar el examen físico, debemos explicar al paciente qué es lo que vamos a hacer, qué esperamos para que el paciente nos colabore de la mejor manera y a la primera obtengamos lo que necesitamos. No nos toque estar repitiendo o obtengamos resultados falseados. ¿Qué recomiendo yo a todos? Que hagan examen neurológico a todo paciente para que sepan qué es lo normal, cómo se siente el tono, cómo es un reflejo, cómo es la retina, cómo hago de forma repetitiva las pruebas sensitivas, cómo veo a los pacientes caminar. Porque cuando yo ya vea algo que no es lo que he visto normal, pues ya voy a poder decir, ah, listo, este paciente tiene que ir, o tiene algo neurológico, necesito otro concepto, o pues van a ser ustedes muchas veces los que inicien la intervención en estos pacientes. Y es claro que los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos neurológica, pues tienen unas particularidades que hacen que yo tenga que ser mucho mejor en la observación y en la inspección, y usualmente lo que vamos a hacer en el examen del paciente neurocrítico es describir lo que vemos, o sea, ingreso a la habitación, cómo ve el paciente, tiene ojos abiertos, tiene ojos cerrados, a los estímulos nociceptivos retira, no retira, localiza, no localiza, hay reflejos, ¿no? Y sobre todo, súper importante, saber bajo qué efectos está, si de analgesia, sedación y qué tan profundo. Debemos recordar los síndromes neurológicos. Las enfermedades neurológicas más frecuentes en la atención primaria y en urgencias pues son las que ya les mostré. El estado epiléptico debemos manejarlo, la primera crisis debemos saber enfocarla, el estado migrañoso debemos saberlo manejar, porque usualmente a veces dar dosis únicas, no observarlos, no es suficiente y el paciente puede que no mejore. Entonces lo que recomendamos siempre es que un paciente con enfermedad neurológica grave, urgente, lo observen en la urgencia por lo menos 12 horas, vean que está mejor y den salida con el paciente satisfecho con el manejo. ¿Listo? El ACV, que es el ataque cerebrovascular, si es isquémico, no hay que demorar el tratamiento. Ese paciente tiene que llegar directo, triage, pasar triage, llegar a reanimación, inmediatamente tomar imagen y determinar si hay hemorragia o no. Si no hay hemorragia, que sería un infarto, todo paciente debe beneficiarse de la trombolisis y si tiene gran vaso, de la trombectomía. Y hoy por hoy tenemos ventanas extendidas. O sea que si el paciente llega incluso después de las 4.5 horas, pero tiene un gran vaso, se puede beneficiar de la trombectomía o se puede beneficiar de un doble antiplaquetario con dosis de carga. Y si es una hemorragia, igualmente tenemos que actuar rápidamente en esa primera hora para llevar las cifras tensionales en metas. Realmente el 70% de los pacientes se benefician solo del control de cifras tensionales para evitar la expansión de ese hematoma. Y si tiene algún manejo antitrombótico, específicamente solo revertimos anticoagulación, pues ofrecer ese tratamiento que usualmente se benefician menos del 20% y realmente un pequeño grupo son los que se van a beneficiar de un manejo neuroquirúrgico. Entonces lo que trato de decirles es que el manejo de todas estas entidades, ustedes tienen un gran papel y por eso nos toca ser buenos en neurología. Y finalmente, así no les gusta neurología, se van a enfrentar a pacientes que tengan alguna condición neurológica y ustedes pues nos deben eh, derivarlos de forma oportuna y deben también darle el parte de tranquilidad si ustedes sospechan algo, por ejemplo, si están en una zona rural dispersa donde no tienen acceso al neurólogo rápido, y ustedes pueden iniciar los tratamientos con los cuales el paciente puede acceder rápidamente y luego pues, tener la valoración especializada. Entonces, con esto espero que haya cumplido con sus expectativas. Estoy atento a sus comentarios.